Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Estados Unidos muy cerca del 500,000 de muertos por COVID-19. Avanza la recepción de migrantes que permanecen en México a la espera de asilo en Estados Unidos. Además, el golpe de la pandemia a las remesas en el mundo. Y el presidente Maduro reclama el levantamiento de las sanciones mientras dice que cooperará con la ONU. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí comienzan las noticias en El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Al 500,000 de muertes por COVID-19 llegó hoy Estados Unidos. El equipo de respuesta contra el coronavirus de la Casa Blanca tiene como objetivo principal agilizar la entrega de vacunas en los distintos centros de inmunización a nivel nacional. José Pernalete, estamos contigo en vivo. ¿Cuáles son los principales obstáculos que identifica la Casa Blanca en este momento? Así es, Yasmín, uno de ellos y quizás el principal para que de manera inmediata se distribuyan las dosis es el clima bajo extremo en algunas ciudades y localidades importantes en Estados Unidos donde se concentra importante número de población. Y por otra parte también es modificar las vacunas a las variantes que se van presentando para así entonces que existe una correlación favorable entre mayor vacunación y menor cantidad de personas infectadas y por consecuencia menor número de fallecimientos. Veamos el reporte. En Estados Unidos, los fallecimientos por causas subyacentes al COVID-19 podrían remontar el 500,000 de muertes en la próxima actualización a nivel nacional. A pesar de que las autoridades de salud pública han reportado la disminución de nuevos decesos y recientes contagios registrados durante las últimas semanas, advierten que aún resta mucho por las condiciones de gravedad en la nación. Es muy inclinada y está bajando muy rápido, pero todavía estamos en un nivel muy alto. Lo que yo ni ninguno de mis colegas quiere ver es que miremos esa pendiente en descenso y digamos, vaya, ahora estamos fuera de peligro, estamos en buena forma. No lo estamos porque la línea de base de las infecciones diarias es todavía muy alta. Anthony Fauci también estima que todavía en el 2022 podría ser necesario que los estadounidenses deban usar tapabocas. Una de las condiciones para aliviar esta restricción es que los niveles de infección disminuyan notablemente, de acuerdo a los científicos, una variable estrechamente vinculada con la vacunación masiva, cuyo objetivo es la inmunidad colectiva. Si continuamos disminuyendo el número de casos que tenemos, veremos una disminución aún mayor en las muertes. Si somos mucho más agresivos en la implementación de las vacunas, veremos una declinación en las muertes. Por otra parte, el doctor Fauci coincide con el presidente Joe Biden en que tal vez haya condiciones más favorables en diciembre de este año. Sin embargo, señala que no será un escenario de normalidad absoluta como lo fue la Navidad de 2019. Por cierto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades acaban de publicar un informe en el que se demuestra que los maestros en las aulas podrían convertirse en la principal fuente de contagio en la presencia de alumnos en las escuelas. Yasmín. Gracias, José, por el reporte. Y California fue escogido para abrir 2 programas pilotos con los que se busca cumplir con la meta del presidente Biden de abrir 100 centros de vacunación contra el COVID-19 en sus primeros 100 días de gobierno. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe tiene los pormenores. La Universidad Cal State LA en el este de Los Ángeles fue escogida para abrir uno de los primeros centros comunitarios de vacunación masiva con apoyo federal. El otro está en Oakland, en el norte de California. Ambos centros están cerca de vecindarios donde viven latinos y negros. Está en el centro de una área que tiene mucha necesidad de servicios. Estas comunidades cercanas tienen una población vulnerable.
Operados por la Agencia Federal FEMA y la Oficina de Servicios de Emergencia de California, con el apoyo del Departamento de Defensa, los centros ayudarán a acelerar el proceso de vacunación. En medio de problemas de escasez de dosis, los centros administrarán 6.000 vacunas diarias adicionales cada uno. Es un suministro separado de lo que está recibiendo el Estado. Este centro en el este de Los Ángeles está diseñado para dar vacunas dentro de vehículos, además de atender a peatones. También facilita el acceso a quienes llegan en transporte público, algo común entre latinos de bajos ingresos. Martín Cerecero fue vacunado aquí. Fue muy eficiente ya que estuvo aquí el ejército y agilizaron las cosas. Patricia Marín, que trabaja en una tienda, se siente afortunada que consiguió una cita tan rápido. Era muy importante porque todos los días llegaba a mi casa con el temor de estar infectada. Según el Departamento de Defensa, se comenzará a enviar tropas a Nueva York y Texas esta semana para empezar a establecer centros de vacunación federales en esos estados. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Las tormentas invernales que provocaron destrucción y muerte en la costa este de Estados Unidos la semana pasada son prueba inequívoca de que algo debe hacerse para revertir el cambio climático, dicen los expertos. Saludamos a nuestro colega Arnaldo Rojas desde Houston. Arnaldo, ¿podemos o no revertir el calentamiento global con nuestras acciones? Y de ser así, ¿cuándo veríamos los resultados? Yasmín, sí que se puede, según los expertos consultados por La Voz de América. Ahora sí, ellos advierten que lo que nosotros hagamos hoy, quizás sus resultados no lo veamos en esta generación. El sol volvió a salir en Texas, aunque cientos de hogares continúan sin servicio eléctrico tras las tormentas invernales de la semana pasada. Este lunes, millones de tejanos siguen teniendo problemas con el suministro de agua potable, cuya red de distribución no soportó las gélidas temperaturas. Según expertos consultados por La Voz de América, una realidad a la que habrá que acostumbrarse si no se hace nada para borrar la huella humana presente en el calentamiento global. Ahora, el problema es que el calentamiento producido por los gases invernadero que nosotros estamos generando acelera ese cambio climático. Cuando hablamos del cambio climático, hablamos normalmente de miles de años. Sin embargo, ahora estamos hablando de décadas. Estima que la frecuencia de los eventos climatológicos extremos como el de la semana pasada en la mitad este de Estados Unidos se ha quintuplicado en la última década. Este es un momento de crisis fuerte, pero también es una gran oportunidad para darnos cuenta de lo que nos falta, para darnos cuenta de la inversión necesaria que tenemos que hacer en la red eléctrica y sobre todo en la energía renovable. En Texas, 4 millones de hogares perdieron el suministro eléctrico durante la peor parte de la tormenta de la semana pasada, causando caos y muerte. Tenemos que modificar la manera en que actuamos, ¿no? Y poco a poco, pues, ir revirtiendo eso. Aunque no lo veamos en nuestras vidas, pues nuestros nietos, bisnietos o de generaciones del futuro sí lo verán. Pero hay que actuar ahora, rápido y decisivamente. Advierten como cuando el mundo reaccionó al agujero en la capa de ozono hace ya 30 años y los resultados positivos de esa batalla ya se están viendo. Yasmín. Gracias, Arnaldo. Y ahora pasamos a otras noticias. Estados Unidos continúa con el proceso de aceptación de solicitantes de asilo que bajo el protocolo de protección de migrantes han esperado en la frontera sur una respuesta de las autoridades estadounidenses. Jacopo Luzzi está en vivo con nosotros. Jacopo, ¿podría significar esto una apertura de las fronteras para todos? Yasmín, es importante repetir lo que dice el Departamento de Seguridad Nacional para aclarar una duda que muchos migrantes podrían tener. Las fronteras no están abiertas. De hecho, el departamento especificó que nadie debería escuchar lo que dicen los coyotes y traficantes y que solo gente que ya inició su aplicación en el MPP y está a la espera será procesada. Si alguien llegará ahora a la frontera, no será incluida en este proceso. Sin embargo, el gobierno tiene toda la intención de gestionar las solicitudes de los 25,000 migrantes que siguen esperando en México. La administración Biden se movió para restaurar el sistema de asilo a la forma en que funcionó durante décadas, al liberar a un grupo de 25 solicitantes de asilo en Estados Unidos.
poniendo fin a su larga espera en México y revirtiendo una de las políticas de inmigración distintivas del expresidente Donald Trump. Ante la posibilidad de una oleada de migrantes del MPP, los funcionarios estadounidenses advierten que no vengan a la frontera y que en su lugar se registren en un sitio web que la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados lanzó el pasado viernes. Si las personas ya ingresaron a Estados Unidos, no deben ir a la frontera y deben esperar las instrucciones del gobierno de Estados Unidos sobre cómo se puede tratar su caso, y esto es realmente muy importante. El centro de registro es para personas que se encuentran actualmente en México. En la frontera de San Isidro, California, por ahora se aceptan 25 casos cada día del grupo que había sido puesto en espera por la administración Trump. Aún no se sabe cuándo el número aumentará. Los recién llegados son llevados a hoteles de San Diego para ponerlos en cuarentena por la pandemia de coronavirus. Hay sobrevivientes de tortura. Algunas están huyendo de la violencia doméstica, por lo que procesar a las personas, incluso si solo son 25, es un gran paso en la dirección correcta. Está previsto que el mismo procedimiento se inicie el viernes en Ciudad de Juárez, que tiene la mayor cantidad de afiliados al MPP pendientes, más de 10,000. Están preguntas sin respuesta sobre los cambios de Biden, por ejemplo, cómo los centroamericanos integrantes del MPP que regresaron a casa volverán a la frontera entre Estados Unidos y México. Tampoco está claro cuánto tiempo se necesitará para procesar todos los casos, si bien los más antiguos serán procesados primero. Gracias por mantenernos informados, Jacopo. Human Rights Watch dice que apoya la iniciativa del plan de reunificación de familias separadas en la frontera. No obstante, expresa preocupación por la integridad de quienes, a pesar de las advertencias de la Casa Blanca, deciden emprender el peligroso viaje. Jorge Agobián nos informa. La Casa Blanca estableció que la separación de menores de sus padres en la frontera es algo que no volverá a ocurrir y creó en febrero un grupo de trabajo para reunificar a más de 600 niños apartados de sus familiares durante la administración Trump. En el interín, organizaciones como Human Rights Watch expresan preocupación, según nos dijo Clara Long, por posibles vacíos que, según ella, podrían mantener en vigor medidas inhumanas. Nos preocupa también que el grupo de trabajo vaya a dejar de un lado una categoría masiva de separación familiar en curso en la frontera, que la administración de Biden debe abordar con urgencia, que es la separación no solo de los padres, sino también de los custodios, personas que en muchos casos son tías, abuelas, personas que viajan con niños y que son parientes amorosos que se separan regularmente en la frontera. Y todavía no hemos visto ningún movimiento de la administración Biden para abordar realmente ese problema y poner el interés de los niños en el centro de cómo manejan la inmigración y los niños en la frontera. La administración Biden mantiene en vigor medidas extraordinarias por la pandemia, que dan la potestad a las autoridades fronterizas para deportar a inmigrantes que se presenten en una puerta de entrada o intenten cruzar irregularmente. Por eso, el mensaje de funcionarios de la Casa Blanca, como Roberta Jacobson, ha sido claro. No deben llegar a la frontera ni cruzar de manera irregular, porque la verdad es que la vasta mayoría de esas personas no va a entrar en los Estados Unidos o van a estar deportados. La Casa Blanca aboga por un sistema inmigratorio humano, pero advierte que amerita tiempo para poder ser implementado, mientras no escapa a la crítica de líderes republicanos que vaticinan una crisis de seguridad nacional en la frontera. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la solicitud del expresidente Donald Trump de mantener en secreto sus declaraciones de impuestos. La Fiscalía de Nueva York lo solicitó porque lo investiga por posibles delitos fiscales. Lo acusan de manipular el valor de sus activos inmobiliarios, afectando inapropiadamente su aporte tributario. También la Corte Suprema rechazó las demandas de los republicanos que impugnaban los resultados de las elecciones en varios estados del país, donde se extendió el plazo para recibir las boletas enviadas por correo, entre ellos Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Arizona y Georgia.
Este lunes el presidente Nicolás Maduro anunció que Venezuela trabajará decididamente con Naciones Unidas y ha vuelto a reclamar el levantamiento de las sanciones que pesan sobre la nación, a las que ha calificado de ilegales. Vamos a Caracas, donde se encuentra Álvaro Algarra. Álvaro, ¿qué reacciones ha generado el discurso de Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Hola Yasmín, efectivamente, tras el discurso de Nicolás Maduro en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, repudió las nuevas sanciones impuestas a funcionarios que a su juicio afectan a la población y además advirtió sobre la presunta planificación en Colombia de más acciones en contra de la estabilidad del país por parte de la denominada derecha, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Iván Duque. Veamos las más reacciones. En una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y tras la imposición de nuevas sanciones a 19 funcionarios por parte de la Unión Europea, Maduro indicó que si bien Venezuela cooperará con los actores del organismo, no aceptará la injerencia o intervención de ningún mecanismo inquisidor respecto al país sudamericano. Acciones de presión desmedida, de persecución contra nuestro país. Tras el discurso de Nicolás Maduro, el activista José Hernández aseguró que a su juicio, en este momento no se le está prestando la debida atención a los derechos humanos. Nosotros no estamos viendo que los derechos a la salud, por ejemplo, y la vida se están cuidando, se están de alguna u otra forma, se le está prestando pues a los trabajadores. El dirigente sindical Pablo Zambrano, por su parte, denunció que la clase gobernante del país se escuda en las medidas, pero la corrupción y el despilfarro continúan. Eso de las sanciones, bueno, esa es una burda excusa, porque si aquí en Venezuela de verdad ellos estuviesen hablando de crisis, ¿dónde están las medidas, digamos, las medidas que toma el gobierno a fin de reducir su gasto? El jefe de Estado venezolano destacó que a pesar de las medidas, no se detendrán los programas dirigidos a garantizar la seguridad social del pueblo y que con ese fin se ha fortalecido la cooperación con el sistema de Naciones Unidas. Yasmín, es de acotar que el líder opositor Juan Guaidó agradeció a los 27 estados de la Unión Europea que añadieron a los 19 funcionarios por graves violaciones a la Constitución y recalcó que solo elecciones libres aliviarán la crisis. Gracias, Álvaro, por este reporte desde Caracas. Un golpe masivo en el flujo de remesas a nivel global registró el Banco Mundial entre el 2019 y el 2020. La pandemia del coronavirus tuvo mucho que ver. Sin embargo, países como México, Bangladesh y Pakistán vieron un aumento en dichas transacciones. Laura Sepúlveda tiene los detalles. De un 7%, estima el Banco Mundial, fue la caída de las remesas a nivel mundial en 2020 en comparación al año inmediatamente anterior. Una cifra que se estima sería igual de alta a la que podría registrarse para este año. La Voz de América habló al respecto con Andrew Vitality de The Economist Intelligence Unit. Si miramos a nivel mundial en términos generales, vimos una disminución de las remesas en todo el mundo en 2020 en comparación con 2019 e incluso si miramos específicamente a las economías de ingresos bajos y medios, nuevamente fue la misma historia. Pero señala que las excepciones existen. Hubo un par de economías que desafiaron esta tendencia y vimos que las remesas en realidad aumentaron durante 2020, es decir, si nos fijamos en los receptores tradicionales de remesas, estos incluyen México, Bangladesh y Pakistán. Mientras la región latinoamericana como un todo vio caer las remesas en un 37%, México, según datos del Banco Mundial, registró un aumento del 4% con respecto a 2019, pasando en dichas transacciones económicas de 39.000 millones de dólares a 40.000 millones y medio. La hipótesis sobre lo sucedido, según el experto, es una cercana relación entre economía y estatus migratorio. Parece que la economía de Estados Unidos se va a recuperar bastante rápido. Este año también vimos pagos de estímulo que se entregaron el año pasado, a los que muchos migrantes mexicanos tuvieron acceso solo por tener un estatus regular o permiso de trabajo. El experto aclara que el flujo de remesas es ajeno a la estabilidad de la economía local, pues aunque en ocasiones estas transacciones económicas son clave para el país, en otros casos el mayor valor está en el Producto Interno Bruto. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Un plan de acción prepara a Guatemala para el eventual paso de un grupo de migrantes por su territorio compuesto por personas procedentes de África, Asia y países del Caribe. Ellos avanzan por el continente americano, como nos informa Eugenia Sagastume. La región centroamericana prepara un plan ante la eventual llegada de una caravana de migrantes extracontinentales procedentes de Haití, Cuba y países de Asia y África. De momento se encuentran en países de Sudamérica, pero según el Instituto Guatemalteco de Migración, llegarían por la zona del Darién en Panamá y en su momento estarían cruzando por Guatemala hacia México y Estados Unidos. Que cada país tome las funciones y el rol que le corresponde en este caso. Guatemala recibió la última caravana de hondureños a mediados de enero, a la cual se le impidió el paso por no presentar la prueba de COVID-19 ni identificarse en la frontera. Según el director de Migración, basados en esas experiencias, preparan un plan de acción ante el nuevo flujo migratorio que debería cumplir con requisitos de identificación y seguridad sanitaria. Tenemos suficientes lecciones aprendidas y sobre todo la coordinación interinstitucional y el apoyo de las instituciones para el servicio y apoyo humanitario al migrante. Durante el año pasado, Guatemala recibió a 293 haitianos, 108 cubanos, 86 africanos y 13 asiáticos, de los cuales algunos fueron expulsados y otros solicitaron refugio o residencia temporal. Mientras tanto, información extraoficial señala que se prepara una nueva caravana procedente de Honduras. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Músicos y escritores nicaragüenses denuncian que el partido oficialista pretende adueñarse de sus obras a través de una ley que declara sus creaciones patrimonio cultural de la nación. Donaldo Hernández preparó el siguiente informe desde Managua. El cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy afirma que el partido oficialista pretende confiscarle sus obras musicales a través de la ley que declara canciones, documentos escritos, gráficos y audiovisuales relacionados al héroe nacional Augusto C. Sandino como patrimonio cultural de la nación. Siguen usando y abusando de nuestras canciones, y no solamente las nuestras, del grupo Pancasán, de Guardabarranco y de todos aquellos que nos oponemos a ser parte de su orfeón oficialista. Mejía Godoy actualmente es disidente del partido Frente Sandinista y desde hace varios años ha rechazado que el gobierno de Daniel Ortega utilice sus obras musicales en actos políticos. Lo que jamás podrán confiscar es esta pasión sin tregua por ver a mi Nicaragua definitivamente libre y en paz. Sin embargo, el jefe de bancada del partido oficialista en la Asamblea Nacional asegura que la nueva legislación aprobada busca rescatar la historia del héroe nacional Augusto C. Sandino y de su ejército de campesinos. Viene a reconocer la verdadera dimensión que tiene Sandino, no solo en Nicaragua, sino en América Latina y en el mundo entero. Durante la aprobación de la ley, las canciones de Carlos Mejía Godoy fueron las primeras en ser oídas en el Parlamento. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y las gélidas temperaturas que se sienten en gran parte de Estados Unidos han dejado a las cataratas de Niágara totalmente congeladas. Del lado estadounidense, los visitantes han aprovechado para tomarse fotos ante las figuras que se han creado con el agua congelada y dejar las inusuales imágenes para la historia. Estaba previsto que nevaría en el día de hoy y la temperatura es de 2 grados Celsius. Los dejamos con las imágenes y mañana nos vemos con más información en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.